días a todas y todos. Soy Norberto Llove, secretario científico de la Escuela de Psicoterapia de la Argentina. Es un gusto hoy estar recibiendo en nuestros miércoles científicos a FLAPSIP, la mesa de FLAPSIP del año. Paso con la coordinadora de la mesa, Nora, te escuchamos. Muchas gracias, Norberto. Bueno, soy Nora Rabinovich, delegada por nuestra institución en la FLAPSIP, y hoy tengo el enorme placer de presentar esta mesa FLAPSIP en el marco del ciclo científico anual Psicoanálisis produciendo en el intercambio. Justamente nos pareció muy pertinente que en esta mesa pudiéramos dar espacio a la investigación realizada en el marco de la FLAPSIP, cuyo título es Asexualidades, un enigma a descifrar, subjetividades y vínculos en comunidades virtuales asexuales, perspectiva psicoanalítica. Justamente, ¿por qué digo que nos pareció realmente pertinente? Porque han participado en esta investigación representantes, miembros de distintas instituciones de la Federación. Entonces voy a leer ahora tanto las personas que han co-coordinado esta investigación, la licenciada Marta de Justi de nuestra asociación, la licenciada Lorena Aviazón de ICHPA Chile, y también, bueno, la licenciada Adriana Cabuli de nuestra institución, la licenciada Dunia Chamane del CPPL de Perú, la licenciada María Aparecida Barbirato de CEDES Brasil, la licenciada Valeria Ortiz de ICHPA Chile, la doctora Liliana Mesina, también de ICHPA, el licenciado Jorge Cantis de ASAPIA Argentina, la doctora Carmen Morales y el doctor Miguel Maldonado de ADDP de Perú. Es decir, para que ustedes vean la variedad, ¿no es cierto?, de visiones, de miradas que han contribuido a esta investigación. Antes de pasar a hacer una presentación más fina de quienes van a ser lectores de este trabajo, queremos agradecer al licenciado Natán Sonis por su tarea como delegado de nuestra asociación en la FLAPSIP y darle la bienvenida a la licenciada Silvia Schlafman, que va a continuar con esta tarea. Bueno, muy bien, ahora sí voy a dar inicio a la lectura de las personas que van a transmitirnos esta investigación. En principio, la licenciada Marta de Justi, quien es psicóloga, psicoanalista, socia plenaria de la AEAPG, past president de la FLAPSIP, actualmente directora de investigación de FLAPSIP, docente titular de los posgrados en psicoanálisis de la AEAPG, en convenio con la UNLAB. Dicho esto, quiero aclarar también que este es un nuevo cargo que se ha incluido en la directoría de la FLAPSIP, que es justamente el de director o directora de investigación, y que tenemos, bueno, el orgullo de que en este caso el cargo ha recaído en la licenciada Marta de Justi, nuestra compañera. Bueno, también entonces paso a presentar a las otras personas que van a hacer la lectura. La licenciada Lorena Aviazón, que fue co-coordinadora de esta investigación, psicoanalista, magíster en psicoanálisis, miembro titular, docente y supervisora clínica de analistas en formación de ICHPA y de posgrado de maestría en psicoanálisis, ex secretaria científica de FLAPSIP. También la doctora Liliana Mesina, psicoanalista de ICHPA, doctora en Psicología de la Universidad de Chile, profesora de la Facultad de Medicina de Occidente de la Universidad de Chile. La licenciada Adriana Cabuli, psicoanalista, docente titular de la especialización y maestría de la AEAPG, supervisora de diferentes instituciones públicas y privadas,
exdirectora del Centro de Investigación y Orientación Comunitaria, Dr. Arnaldo Raskowski. También el licenciado Jorge Cantis, miembro de ASAPIA, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, director de la maestría en Problemas y Patologías del desvalimiento en la Universidad UCES. Bueno, le doy la palabra entonces a la licenciada Marta De Giusti. En realidad quería solamente, buenos días a todos, gracias por estar acá y gracias a mis compañeros, a Norberto Lloves, secretario científico, y a Nora, que es la delegada junto con Silvia de FLAPSIP, por poder tener la oportunidad de mostrarles un trabajo que nos ha llevado 2 años, Lore, 2 años, por lo menos, donde hicimos un enorme intercambio entre nosotros, con todos los bemoles de un intercambio. Simplemente antes de empezar a hablar de la investigación, yo quiero agradecer y quiero hacer un público homenaje a Andrea Martínez Filomeno, que fue, como todos saben, miembro de nuestra institución, y que junto con ella en el año 2008 fundamos, mientras yo era secretaria científica de la FLAPSIP, el espacio de investigación. Con la enorme capacidad de Andrea, compañera, amiga entrañable, quería hacerle un homenaje. Bueno, gracias. Bueno, le doy la palabra a la Liliana Mesina, que va a comenzar con la lectura de la investigación. Adelante, Liliana. Desmutate, Liliana, eso. Sí. Hola, muy buenos días a todos. Les saludo desde Chile, de ICHPA. Voy a recordarles el título de nuestra, ya se dijo, pero para recordarlo y empezar, el título de nuestra investigación: Asexualidades, un enigma a descifrar, subjetividad y vínculo en comunidades virtuales asexuales, perspectiva psicoanalítica. Partiremos entonces con la relevancia del problema de investigación. Esta investigación resulta del interés y trabajo conjunto de colegas representantes de las asociaciones de miembros de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis, FLAPSIP. El tema de investigación posee estrecha relación con la propuesta del 11º Congreso FLAPSIP que se realizó en noviembre pasado. La asexualidad es entendida en este trabajo como una manifestación de la sexualidad humana caracterizada por el desinterés por la práctica sexual, que puede o no ir acompañada de desinterés por las relaciones amorosas, independientemente del género. Para la mayoría de los autores, el componente central de la asexualidad es la ausencia de deseo, sueños o fantasías sexuales, sin considerar la orientación sexual y sin la presencia de sufrimiento por dicha situación, lo que se traduce en un desinterés por mantener relaciones sexuales. En algunas variantes de la asexualidad queda en evidencia que puede existir amor romántico, sin atracción sexual o sin una manifestación sexual directa. Santos, en el 2016, muestra que muchos médicos tienden a tratar la falta de deseo sexual como una enfermedad relacionada con la inestabilidad hormonal o como una psicopatía. La asexualidad perturba el terreno sexonormativo al punto de volver problemático su análisis a través del abordaje queer. Por último, actúa en la desestabilización y deconstrucción de la sexualidad heteronormativa, principio que también se aplica a la asexualidad
como consecuencia de un fenómeno que actúa en la resistencia y en la creación de un hecho nuevo, que tensiona el statu quo. En esta dirección, las personas que se autodenominan como asexuales se apartan del modelo de la sexualidad normativa y reclaman que su condición como tal no está relacionada con traumas, represión sexual, problemas hormonales, elección religiosa o cualquier otro discurso regulador. Sin embargo, en estas perspectivas queer, se sugiere que los asexuales presentan una sexualidad rizomática y polimorfa, es decir, son otra forma de sexualidad. Por su parte, también la religión aporta lo suyo, a partir del malentendido entre los términos asexual y célibe. Un célibe no es necesariamente un individuo asexual, sino alguien que ha elegido vivir sin prácticas sexuales debido a algún aspecto de su creencia. En síntesis, el análisis sobre el tema pone en evidencia su difícil conceptualización y comprensión, ya que incluyen discursos políticos e identitarios que exceden la manifestación sexual del sujeto, sobre todo cuando se torna un movimiento que lucha por el reconocimiento de la manera como fue observado en las principales comunidades virtuales asexuales. Como psicoanalistas tomamos posición en una clínica con un fuerte compromiso con el lazo social, desde donde se evidencia la presencia de cierta fluidez de la vida erótica. Se instala ante nosotros una sexualidad con variadas formas, tecnologizada, virtualizada, acompañada de diversas formas de goce. Es en este escenario que emerge la asexualidad. La misma requiere entonces de un abordaje más vasto de esa experiencia, y en este sentido su relevancia está vinculada tanto a la clínica como a las manifestaciones en la cultura. Consideramos que el tema nos interpela como psicoanalistas, invitándonos a revisitar la posición de la sexualidad en su articulación con la cultura. Esperamos que nuestra contribución pueda aportar a la comprensión de la asexualidad dentro de la dimensión del deseo, diferenciándola del sexo, como un saber del cuerpo, una línea de fuga micropolítica y una posibilidad más entre los muchos modos de existencia. Doy el paso a Lorena. Gracias. Analistas como investigadores. Freud en 1909 dice, las teorías completas del cielo. Una teoría sin fallo ninguno y bien redondeada no podrá ser nunca más que hija de la especulación y no fruto de una investigación de la realidad. Todo investigador requiere reflexionar acerca desde dónde observa lo que quiere investigar, pensar sobre su óptica y su lugar de enunciación. En ese sentido, no fue menor dar cuenta de un proceso que no solamente involucró al objeto de estudio que abordamos, sino también un proceso en nosotros como equipo, en tanto psicoanalistas, investigadores, relacionándonos con ese objeto. De este modo fuimos construyendo un camino donde se produjo una transformación simultánea del objeto y de los investigadores. Zarpamos al inicio de una pandemia, con una fuerte convicción en favorecer el deseo de saber y sobrepasar lo sabido, como lo señala Olañer. Nos propusimos desde la coordinación de esta investigación el rol de analistas exploradores, que no tuviera como destino la eficiencia en resultados con lustrosas teorías, para que finalmente, como tantos otros de los objetos mercantiles, corrieran el riesgo del vacío. Inspirados en la idea de una teoría por experimentar, por enriquecer, por resignificar y reelaborar, como lo propuso Sylvia Blakeman, tuvimos que volver a los fundamentos del psicoanálisis, a la sexualidad.
Podemos decir que logramos hacer un trabajo colectivo de intercambio interinstitucional, en el cual nuestras diferencias, incómodas muchas veces, terminaron aportando con una mayor riqueza y complejidad al análisis de nuestro objeto de estudio. Navegando, aguas calmas, aguas turbulentas. Si bien ya teníamos, en tanto analistas, un camino recorrido hacia la escucha de lo enigmático, y nos reconocíamos entrenados en buscar esa pequeña señal, esa huella, aquel fragmento que permite profundizar, en nuestro proceso de investigación nos encontramos con un obstáculo, nuestras propias teorías. Por momento contábamos con un pesado maletín teórico que insistíamos en abrir antes de tiempo. De esta tendencia nuestra, en la cual nuestros preconceptos podían obturar una posible escucha, nos percatamos e intentábamos estar advertidos en el propósito de dejar hablar a través de estos posteos a un grupo autodenominado asexual, perteneciente a comunidades virtuales asexuales. Pero esta advertencia no bastó. A espalda nuestra, sorprendiéndonos a nosotros mismos, aparecía cada tanto una teoría que terminaba por explicarlo todo. Así, por ejemplo, escuchando un posteo de nuestra muestra, comilla, realmente sueño con encontrarme con una chica que me guste y que no me someta a la tortura de tener que darle sexo por requisito. Es tan tóxico y asqueante que no tardo mucho en huir y volver a mí. Cierra comilla. Pensábamos que lo teníamos claro. Sentenciábamos regresión narcisista. Más aún, si algunos hablaban del asco que esto les genera. Decíamos, sexualidad pregenital. Y así iban cayendo conocidos conceptos que probablemente nos tranquilizaban, pero que saturaban la escucha con lo ya sabido. Inmediatamente intentábamos una interpretación clínica sobre un material que no respondía al método clínico, con la asociación libre, atención libremente flotante y transferencia mediante. Nos olvidábamos con frecuencia que no eran pacientes que consultaban. Con mucho trabajo y siempre con la natural tendencia de volver al lugar en el cual una teoría parece tener una respuesta para todo, intentábamos de manera permanente estar alerta de nosotros mismos y así salir del escudo teórico. Nos enfrentamos al temor a apartarnos del camino, implicando un trabajo interno, el desprenderse de lo conocido. Lo instituido en nuestro equipo tenía su frase. ¿Esto será psicoanálisis? Enfrentados a la complejidad de nuestro objeto de investigación y a la luz de estas nuevas experiencias en este proceso, comienzan a surgir preguntas. ¿Qué provoca en los asexuales la imposición cultural de la sexualidad? ¿Por qué los territorios virtuales? ¿Qué significan los territorios virtuales en esta específica subjetividad? Vamos volviendo entonces a nuestros faros de interés. Poder sostener la pregunta sin encontrar rápidamente respuesta, tolerar la duda, lo provisorio de ciertos supuestos. En definitiva, el proceso investigativo que se fue abriendo a nuestra comprensión, sin duda fue lo más estimulante. No saber sobre un tema y no saber sobre un método, y a pesar de eso, decidir investigar. Marta. Estás muteada. Estás muteada, Marta, dice. Ahora. Sí, yo les voy a contar lo más brevemente posible, pero también aclaratoriamente posible, el camino metodológico que utilizamos, dado que, como dijo Lore, no era aplicable en este caso el método clínico. La investigación respondió a un diseño de tipo exploratorio descriptivo, basado en posteos surgido de 7 comunidades virtuales asexuales, seleccionadas en 5 países del Cono Sur: Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Perú. Exploramos las concepciones de la sexualidad en miembros de comunidades virtuales asexuales,
a partir del análisis de sus formas de definirla, su vinculación con el plano emocional y su relación al lazo social. A partir de un criterio de selección temporal se obtuvieron 92 posteos escogidos entre las 7 instituciones de páginas de comunidades virtuales asexuales seleccionadas. Definimos como posteo a una unidad de sentido recortable, un decir expresado por un participante de esa comunidad que empieza y termina en algún tópico. En este caso, la asexualidad. Es decir, es un decir que empieza y termina. Por ejemplo, un posteo. Fue duro darme cuenta de lo que significó no haber sabido lo que me estaba pasando y que muchas veces me quisieron corregir. Asumirlo implicó aceptar que nadie puede obligarme a tener sexo. Tomamos a los posteos comunidades de análisis sobre las cuales desarrollar el análisis más profundo de la información surgida de esta investigación. Asimismo, consideramos como otro plano de análisis, esta vez de contexto, a las comunidades virtuales donde se alojan estos posteos y que surgían prácticamente en todos ellos. Los posteos conforman unidades de sentido complejas y densas en información, como les vamos a mostrar. A partir de su lectura, fuimos identificando entonces distintos aspectos que se constituyeron en dimensiones de análisis. Se abrió así un abanico de temas, formas de interacción, modos particulares de sufrimiento y soledad, motivaciones todas que llevaron a los integrantes de estas comunidades a alejarse de un tipo de cultura que no soportaban y de las que se sentían totalmente excluidos. Nos encontramos también con las particularidades de las comunidades en los distintos países. Leer de manera sistemática cada posteo, desde este conjunto de dimensiones que ahora les vamos a mostrar, nos permitió relevar contenidos que estaban condensados, subsumidos en los posteos y que no se hacían visibles. Del mismo modo, fue una estrategia para evitar interpretaciones apresuradas o un malestar con el cual no estábamos habituados a trabajar. No olvidemos que un posteo en una página virtual no tiene el mismo estatuto que la palabra en un análisis. Luego de varios debates e intercambios, siguiendo el proyecto de investigación y con asesoramiento metodológico, coincidimos en trabajar en 5 dimensiones de análisis que se desprendían en cada posteo. Las dimensiones que tomamos fueron: la primera, motivaciones para formar parte de esa comunidad; luego, características de las personas con quienes se vinculan los asexuales de manera más íntima; tercero, la emocionalidad predominante en sus vínculos, o sea, efectivos y deseados; valoración de la sexualidad y valoración de la asexualidad; autodefinición de la propia sexualidad; y por último, cuál era la versión del otro en torno a la alteridad y del nosotros en torno a la identidad. Aplicando la matriz de lectura. Bueno, estábamos en camino. A partir de cada una de estas dimensiones, fuimos leyendo nuevamente cada posteo. Acá está el cuadro, que ustedes lo están viendo, sobre lo que trabajamos. O sea, como ven, es un cuadro de doble entrada, donde en la primera parte es el posteo, y yo no se los voy a leer todo porque se nos va mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, realmente sueño con encontrarme con una chica, bueno, que me guste, pero que no me someta a la tortura de tener que darle sexo. Es decir, este es un largo posteo. Cada uno de estos posteos, nosotros los fuimos pasando, digamos, a través de todas estas dimensiones. Y lo que hacíamos era organizar el material, organizamos el material buscando frases que pudieran tener que ver con alguna de estas categorías. En este caso, por ejemplo, tenemos que en este posteo encontramos palabras que tenían que ver, por ejemplo, con las características de las personas con quienes se vinculan de manera más íntima. En este caso sería una chica que me guste, que no me someta a la tortura de tener que darle sexo por requisito. Esa sería una característica. Después también encontramos la emocionalidad predominante en el vínculo de esta persona,
que es que quien lo obliga a tener sexo es tan tóxico y asqueante que no tardo mucho en huir y volver a mí. Uno busca afecto, cariño, amor, abrazos, calor humano. También estaba la valoración de la sexualidad, como tóxica, con respecto a la sexualidad como tóxica, asqueante. No es necesario el sexo para demostrar amor. Estoy convencido de eso. Por ejemplo, tanto en la versión del otro, nosotros, como en las motivaciones, no aparecía nada en el posteo, por lo tanto, no está en esta matriz de datos. Bueno, esto es lo que hicimos con cada uno de los 92 posteos. Entonces, ¿qué encontramos? Después hicimos una síntesis y análisis de toda esta información, avanzando en el camino. Luego de esta codificación, o sea, pasarlo a través de todas estas dimensiones, validada en los encuentros colectivos, validada y discutida, llegó el momento de identificar las recurrencias, las diferencias y el abanico de opciones que se habían abierto. Este análisis lo hicimos con el material de cada institución y luego analizando el material de todas las instituciones en conjunto. Como resultado de este arduo trabajo, arribamos a nuevos ejes de sentido que ahora sí se habían abierto a lo largo de este proceso, que nos permitió empezar con las primeras conceptualizaciones, hipótesis y preguntas. Por ejemplo, acá vamos a poner un solo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la dimensión del otro y del nosotros, en la dimensión de los otros, o sea, a quienes consideraban los otros en estos posteos, nos encontramos con la sociedad, algunos decían muchos, otros la gente, los amigos y los compañeros, la familia. La sociedad, por ejemplo, encuentra que condenan sus puntos de vista, que discrimina, aísla, medicaliza, y que también se ve afectada por los asexuales. Dentro de la mención de muchos otros o la gente, aparecen las siguientes formulaciones. Te quieren pintar al sexo como sinónimo de felicidad, los otros te insisten, esperar al indicado, otros que me quisieron corregir. Después esta versión que dice, mientras todos están comiendo, yo no tengo hambre, para definir la asexualidad. Muchas personas no asexuales intentan hablar por nosotros y bueno, nadie puede obligarme a tener sexo, etc. Después, mis amigos o los compañeros podían decir muchas otras cosas, como que el sexo está relacionado con el éxito, la imposición de la sexualidad heteronormativa, etc. Con respecto a la versión del yo, o del nosotros, o sea, cómo se veían a sí mismos, también hubo muchísimas respuestas que se abrieron. Algunas de ellas están a la vista, nos consideran anómalos por asexual y o romántico, nuestra falta de deseo sexual no se relaciona con conflictos, imagen corporal o inhibiciones. También contaban sus vivencias de soledad y aislamiento, y las carencias respecto a modelos de identificación, la idea de que no tenemos voz y somos víctimas de violencia y patologización o medicalización, también vergüenza, miedo o extrañeza por ser asexual. Muchos definían qué sentían, sentimos amor pero no atracción sexual. Otros decían que se puede sentir una excitación sexual o atracción estética sin que esto culmine en una relación sexual. Como resultado de todo este trabajo, nos encontramos con una mayor riqueza respecto de aquella primera versión sobre la sexualidad con la que partimos. Con la articulación de las diversas síntesis desarrolladas por cada equipo, elaboramos una síntesis general por dimensión que dio lugar, como ustedes lo vieron, a ejes de sentido sobre los que nos basamos para proponer nuestro análisis de resultado que aquí les presentamos. Es desde esta síntesis conceptual que nos fue posible articular con el marco teórico psicoanalítico y de otras disciplinas, y que pudimos leer, una vez que
digamos, que juntamos todos estos sentidos, pudimos leer un objeto complejo que se nos revelaba en sus dimensiones singulares, subjetivas e identitarias, pero también colectivas, políticas y éticas. Bueno, le voy a pasar la palabra a Adriana. Bueno, el análisis de lo investigado. Freud dice en El malestar en la cultura, 1930, la cultura se comporta respecto de la sexualidad como un pueblo o un estrato de la población que ha sometido a otro para explotarlo. La angustia ante una eventual rebelión de los oprimidos impulsa a adoptar severas medidas preventivas. Sigue Freud. El reclamo de una vida sexual uniforme para todos, que se traduce en estas prohibiciones, prescinde de las desigualdades en la constitución sexual innata y adquirida de los seres humanos. Segrega a buen número de ellos del goce sexual y de tal modo se convierte en fuente de grave injusticia. De esta frase se desprende que los modos de satisfacción libidinal predominantes ofertados por cada cultura forman parte de los mecanismos regulatorios, disciplinarios y de control social que pueden adquirir distintos grados de intensidad e imposición. Nos preguntamos por el destino de aquellos sujetos que no responden a las constelaciones legitimadas en el orden social. De este modo, las singularidades sexuales se transforman en una problemática compleja. A medida que fuimos trabajando sobre la primera dimensión, o sea, ¿cuál es la motivación para formar parte de las comunidades virtuales asexuales? O sea, ¿qué es lo que nos hacía entrar en esa comunidad? Nos dimos cuenta cómo se iban entramando las distintas temáticas a las que hicimos referencia. Y fuimos relevando la problemática que suponemos afecta a la subjetividad de este grupo. Escuchemos este posteo. Habla lo que quieras sobre rótulos, pero tú sientes que no encajas en ningún lugar. Cuando pasa eso, nada mejor que descubrir una comunidad que se siente exactamente como vos. Es evidente que las comunidades que construyen les permite establecer lazos con quienes compartir sus inquietudes, constituir redes de contención y proyección futura sin necesidad de negar su condición de asexual. La pregunta más pregnante que nos surgió fue: ¿de qué se trata y qué función cumplen las comunidades virtuales en términos de motivación y participación para este colectivo? Las tecnologías de la información y comunicación permean la vida social. Todas las dimensiones del vivir contemporáneo pasan por su uso. Nada escapa a la tendencia de hiperconectividad, aun cuando ella misma entraña contradicciones y efectos colaterales. El tiempo y su inmediatez, el espacio y la desterritorialización, la sensibilidad y el sentimiento de vacío y aburrimiento son indicadores paradojales de la subjetividad de la época. Las asexualidades, así como otros colectivos en defensa de la diversidad sexual, han encontrado en las redes sociales un medio de expresión. Producen un discurso cuestionador de la omnipresencia de la sexualidad en la cultura, denunciando así la fagocitación de los objetivos de liberación sexual que marcó una parte importante del siglo XX. El orden sexual actual parece haber devenido mercancía. Los asexuales apuntan al dogma sexual y todas sus consecuencias, considerando que la invisibilización que padecen es una estrategia de sometimiento. Uno de ellos escribe: soy feliz sin practicar sexo, pero no me creen. Esta invisibilización se ha transformado en causa. Abogan por el reconocimiento y respeto de su existencia, relativizan la atracción sexual
y otros aspectos de la normalizada, entre comillas, sexualidad. Un posteo al respecto. La sexualidad no tiene cura ni la necesita. Jorge. Bien, aquí parte otra categoría, que es la valoración que tienen sobre la sexualidad y la asexualidad. Son tres dimensiones, una dimensión positiva, una dimensión negativa y una dimensión neutra. En la dimensión positiva, estos posteos muestran una clara oposición entre lo sexual en el sentido popular y los sentimientos con los cuales se ligan afectivamente, que quedan expresados con varias coloraturas: romanticismo, sublimación, sensualidad, amor, emocionalidad, ternura, además de valorizar otros modos de contacto alternativos a los establecidos. Otra dimensión de la misma categoría hace eje en los semejantes a través de la necesidad que manifiestan del reconocimiento de los otros en el ejercicio de su efectividad. La segunda, la dimensión negativa, observamos una radicalidad más acentuada de rechazo al sexo imperativo y normativo. Los otros aparecen sancionando sus elecciones asexuales en términos que se expresan incomprensión, ignorancia, incredulidad o decepción, con lo cual se sienten expuestos a procesos de estigmatización. La dimensión neutra define que la falta de importancia otorgada al sexo y otras manifestaciones relativas a la sexualidad son características que configuran la asexualidad y que no tienen nada que ver con los antisexualidad. En esta misma línea, otros posteos informan más claramente una búsqueda de la propia identidad asexual. En el artículo 1908, Freud, de la moral sexual, cultural y en la nerviosidad moderna, nos dice que en cada momento histórico social indica la forma de satisfacción sexual, donde queda implícito tanto lo que debería ser sofocado como la importancia de su incidencia en los diferentes modos de vivir en la comunidad. En el marco del Congreso FLAPSIP nos preguntábamos, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la moral sexual cultural del siglo XXI? Así como la nerviosidad surgió como efecto de malestar en la cultura de la época victoriana, hoy nos preguntamos, ¿qué verdad enuncia la manifestación de la asexualidad? Las personas asexuales se han transformado en nómades de una cultura cuya manifestación hegemónica se traduce en una frase, que el sexo está hasta en la sopa, les genera rechazo y les repugna. ¿Con qué representaciones sociales de la sexualidad están en disputa? ¿Qué los lleva a migrar a la virtualidad donde pueden constituirse en comunidades? De gran utilidad es el aporte de Castoriadis sobre las representaciones imaginarias inconscientes de la sociedad. Idea que, bajo la premisa de cuestionar el dominio de solo un tipo de racionalidad instituida, Me parece que Adriana... Sí, voy a seguir yo. Sí. De gran se cortó, Adri. ¿Ahora? Ahora ¿Estoy? está bien. Sí. Bueno, ¿sigo o repito lo anterior? No, repetilo porque se cortó. Bueno, Castoriadis plantea, él apunta a la importancia de lo instituyente, es decir, la inscripción crítica del sujeto de conocimiento, afirmando que la realidad social se construye desde el imaginario radical. Silvia Bleichmar propone que el eje de malestar de nuestra época está marcado por la enorme dificultad de enlace al semejante, reafirmando que en cuanto a lo sexual, no existe en el ser humano un finalismo que lleve a la genitalidad y la reproducción. En otras palabras, ella entiende la genitalidad como la capacidad de amar a otro que,
es otro en el sentido de alteridad, pero que también es un semejante. Una parte de los posteos de asexuales que no consideran las relaciones sexuales como fuente de atracción y satisfacción, destacaron el territorio de la ternura en la cartografía de sus deseos. Laplanche refiere la presencia de la ternura en el terreno de la autoconservación como apego en la experiencia de reciprocidad entre madre e hijo, y como sexualidad inhibida en su fin en el adulto que cuida al niño. Estos afectos se suceden junto a los mensajes cargados de fantasías sexuales inconscientes del adulto implantadas en el cuerpo del bebé. En esa interacción empática y traumática con el otro, la sensorialidad es un elemento fundamental, según dice Campos. La sensorialidad entendida como campo transicional entre el cuerpo biológico y el cuerpo erógeno, entre el cuerpo de la madre y el del niño, entre la autoconservación y lo sexual, vía portadora de mensajes para la inscripción de lo sexual desligado y de nuevas conexiones pulsionales. Sensorialidad determinante también a lo largo de la vida en las resonancias entre cuerpo y psiquismo. Desde otra lente conceptual, el filósofo Franco Berardi analiza el cambio de sensibilidad en el contexto de la globalización digital. Él piensa que la sensibilidad permite a los seres humanos unirse y conectarse a través de relaciones de empatía por medio de las cuales somos capaces de entender signos irreductibles a la información, y que constituyen, sin embargo, las bases de la comprensión interhumana. Nos preguntamos si la existencia de grupos que se autodenominan asexuales está relacionada con una sensorialidad y una sensibilidad cada vez más limitadas, y al mismo tiempo con un intento de rescatarlas. La ternura, como afecto que hace del sujeto un sujeto social, y cuya ausencia podría estar relacionada con la precariedad de los lazos sociales contemporáneos, ¿podría ser situada en un lugar protagónico como categoría clínica, ética y política en nuestra época? Ulloa planteaba esta idea desde su actividad en el área de los derechos humanos y la violencia social, afirmando que la crueldad es la contraparte de la ternura. La idea tenía como telón de fondo las culturas dictatoriales, la represión y la marginalización, y la miseria. De ahí que considerara la ausencia de ternura como fundamental para la comprensión de la situación social y cultural. Liliana. Sí, gracias, Adriana. Continuamos con las dimensiones de emocionalidad y características de las personas con las que se relacionan de manera íntima. Uno de los sentimientos significativos al interior de la dimensión emocionalidad es el sentirse presionado a tener sexo. Como vemos, este sentimiento transversaliza casi todas las dimensiones. Dan cuenta así de sentimientos de tristeza, incomprensión, soledad y decepción. Encontramos un sentimiento identitario. Las comunidades virtuales perciben que la sociedad está hipersexualizada y denuncian un sexocentrismo como sistema opresor. Insiste así la denuncia de un malestar que va más allá de las necesidades, de las necesarias restricciones impuestas por la cultura, pudiendo tener relación con algo del orden del exceso, donde pensamos que podrían sentirse objetos de consumo en los encuentros sexuales, con cuerpos mercantilizados, pasivizados, propensos a quedar encerrados en sus narcisismos. Subjetividad epocal, de la que hablan diversos autores, que plantean un cambio en el mandato superyoico, ya no la renuncia pulsional, sino tener ahora como imperativo social el gozar.
Si lo histórico-social está en los orígenes del aparato psíquico, ¿cómo queda interrogada la cultura actual a partir de la sexualidad que refieren los asexuales? Tomamos de los 3 ensayos de Freud, 1905, la línea que considera lo sexual justamente como aquello que viene a subvertir lo adaptativo, aquello que ingresa como una espina irritativa, como lo llamaba Laplanche, o que puede ingresar como investidura libidinal quieta, en éxtasis, en palabras de Freud. Ambas, por lo tanto, con poca o ninguna relación con el instinto de reproducción, desenmarcándolo del orden conservativo del cuerpo biológico, lo sexual en tanto pulsional entonces, perverso polimorfo. Estos primeros tiempos en que se trastoca lo conservativo estaría en los orígenes de la subjetividad, junto a las propuestas sociales, discursos instituyentes que amparan, modelan y construyen ideales, valores y rituales. Judith Butler plantea la importancia de la acción performativa de los actos de habla, donde se pone en evidencia el poder del discurso para crear realidad y materialidad. En este sentido, los posteos de los asexuales, sus expresiones emocionales y su necesidad de visibilización, crea una realidad compartida, generan identidad y pertenencia. Pero por sobre todo visibilidad y derecho de aquello que la sociedad no reconoce ni valida. Los sitios web de las agrupaciones de asexuales se constituyen como espacios para la resistencia y la contestación, para el reconocimiento y la educación, dicen ellos. A través de los posteos se definen, delimitan y diferencian de otros, se hacen visibles en una otra realidad, donde la genitalidad está excluida o les resulta indiferente en las relaciones interpersonales. Así, otro sentimiento significativo y que caracteriza los vínculos íntimos es el rechazo de la genitalidad. Las comunidades virtuales asexuales hablan del valor de conectarse afectivamente de manera intensa, profunda y honesta, sin disimulo. Valoran la ternura, el calor humano, los besos, la compañía con otros, vivir el amor sin el acto sexual. Fleischmann señalaba que la genitalidad tiene una función como paradigma del enlace al semejante. ¿Seguirá siendo paradigmático hoy? Podemos pensar que los asexuales defienden una nueva forma de enlace al semejante, no genital, y que no necesariamente deja fuera el erotismo. Continuamos con las conclusiones preliminares, Marta. Sí, gracias. La palabra. Bueno, vamos llegando al final. Estas son conclusiones preliminares de todo este trabajo que hicimos. Por supuesto, no concluyentes, porque esta investigación probablemente tenga una parte segunda. Bueno, congruente con nuestro propósito de investigación, las conclusiones apuntan a no ser un cierre, sino una invitación a seguir investigando, a generar nuevas preguntas e interés por las asexualidades, tema complejo y valioso, que muchas veces tiende a simplificarse como una forma de desestima e invisibilización. Freud ya nos marca una ética y una política, articulando el sufrimiento del síntoma con el malestar en la cultura. Comenzamos preguntándonos el porqué de la denominación de asexuales que se da en este grupo. El prefijo a en griego es la negación de la palabra que le sigue, en este caso sexualidad. En la construcción de la función del juicio, Freud ubica en el texto de la negación de 1925 que la función del juicio se separa del proceso afectivo. Un contenido de representación o de pensamiento reprimido puede irrumpir en la conciencia a condición de que se deje negar. La negación es un modo de tomar noticia de lo reprimido y o rechazado.
Por medio del símbolo de la negación, el pensar se libera de las restricciones de la represión y se enriquece con sus contenidos indispensables, con los contenidos indispensables para su operación. Esta lectura que hizo este grupo de investigación a partir de la letra freudiana nos permite rescatar lo rechazado de la sexualidad, aquello de lo que el colectivo asexual no quiere saber nada. ¿Por qué? ¿Acaso hay algo que desde lo social respecto a la sexualidad se les aparece como rechazado? La sexualidad contemporáneamente es un terreno de disputas. Acuerdos implícitos y explícitos hacen a su contenido. Lo mismo podemos decir en la asexualidad. Aquí lo particular es que lo cuestionado es el conjunto de representaciones imaginarias sociales que este colectivo percibe como excesivo, llegando a saturar, que está hasta en la sopa, nos dicen, subalternizando así el contacto, la intimidad y el encuentro con el otro. Todos ellos aspectos que nos humanizan, paradójica circunstancia que merece aún más nuestra reflexión. Bueno, Lorena. Gracias. Importancia de las comunidades virtuales. Nuestra segunda conclusión tentativa, ¿no es cierto? Importancia de las comunidades virtuales. La construcción de las comunidades virtuales, en este caso, abarca diversos intereses. Como dijo Liliana anteriormente, la necesidad de enseñar y difundir hacen posible la legitimidad y la visibilización de la propia identidad. De este modo, se van constituyendo como un movimiento político y ético. Las comunidades que han encontrado en la red un medio de expresión van demarcando un territorio de personas que forman parte de un cuerpo que no valora el sexo como actividad final de una relación. Estas conquistas que conforman realidades virtuales actúan de una forma de desvío y la podemos pensar como verdaderas líneas de fuga en el sentido que plantea Deleuze y Parnet, como un movimiento de desterritorialización que permite a estos colectivos recuperar su singularidad frente a lo que consideran una tiranía de la sociedad actual. El huir en este caso no sería renunciar a las acciones, por lo contrario, es un movimiento activo, es también hacer huir, es trazar una línea, es toda una cartografía. Comillas, solamente se descubren mundos a través de una larga fuga interrumpida. Deleuze y Parnet. Fuga entonces de lo intolerable, donde huir es producir algo real, es experimentación, es vida, creándola, encontrando herramientas, tal como los asexuales lo están haciendo. Así las diversidades de las comunidades asexuales son efecto de una resistencia a subsumirse en una sola identidad. Podemos pensarla como un lugar de una comunidad pretende ser construida polimórficamente. Marta. Estás muteada, Marta. No me escuchan porque estaba muteada. Bueno, por último, como última conclusión, tomamos el punto de la alteridad-identidad. Octave Manoni, en la descolonización del sí mismo, dice que el problema consiste en saber qué harán los hombres con sus diferencias y no en suprimirlas. Y así llegamos a nuestro último punto en estas conclusiones preliminares. Nos insistía una y otra vez los tópicos enunciados por los y las personas asexuales en la dimensión versión del otros, nosotros. Dimensión pensada en esta investigación para analizar la relación al lazo social. ¿Quiénes son los otros? En relación a quienes conforman estos otros, nos encontramos en los posteos con una amplia gama de gradaciones en el espacio social que va de los más general, como la sociedad, la gente, muchos, etc., hasta los contextos más íntimos o privados de una persona,
familia, compañeros, amigos. En este gran espacio social son llamativamente parecidos los contenidos al sancionar la experiencia sexual. Todos ellos enuncian el rechazo que les provoca la sexualidad, sancionándola como patológica, enfermedad, rareza, etc., y el esfuerzo por llevarlos hacia el camino de la verdadera sexualidad. Lo llamativo es que los modos de enunciación del conjunto colaboran como una fuerza centrípeta a sostener un poder mayor homogeneizante que contrapone un modelo ideal de vivir la sexualidad versus otro, el de los asexuales, que se rechazan. Podríamos conjeturar que las palabras que se usan en el espacio social incidirán facilitando, obturando o incluso clausurando la posibilidad de tramitación de una identidad sexual que les permita un lugar valorado al interior de la sociedad. Considerando las palabras de Luis Migueles del 2001, la identidad resulta una experiencia inseparable del lazo social. Pensar la identidad es pensar la relación con los otros, cómo lo propio se articula con lo otro, con lo extranjero en uno y lo propio en el extranjero. En esta investigación llegamos a una conclusión diferente de otros investigadores que plantean que la condición asexual no produce sufrimiento, sentimientos de tristeza o algún grado de padecimiento. Por el contrario, pensamos que están afectados muy fuertemente, de un modo u otro, por las diversas tensiones que les produce, tanto la comprensión de su propia condición asexual como las presiones sociales a las que se ven sometidos. Para pensar este padecimiento, volvemos al texto del malestar en la cultura, donde Freud comienza a hablar en términos de fuentes de sufrimiento, en lugar de hacerlo en términos psicopatológicos. Desde esta perspectiva, cambia la lectura, la escucha y la comprensión de la manera de abordar los fenómenos humanos. Nos dice que desde 3 lados amenaza el sufrimiento humano: el cuerpo, las fuerzas de la naturaleza y desde los vínculos con otros seres humanos. Daniel Weisbrot, en el texto citado, encuentra una cuarta fuente de sufrimiento, cuando Freud formula no solamente el sufrimiento que proviene desde los vínculos con otros seres humanos, para él el más doloroso, sino que enuncia la insuficiencia de las normas que regulan los vínculos recíprocos entre los hombres, la familia, el Estado y la sociedad. Malestar o sufrimiento, entonces, que se genera ante una ética que falla en la regulación de las normas en los vínculos recíprocos. Insuficiencia ética de la que Freud nos advierte ya en 1930 en la forma de una grave injusticia, que es cuando la sociedad reclama una vida sexual uniforme para todos. Muchísimas gracias por escucharnos y por el espacio. Bueno, muchísimas gracias. Realmente un hermoso trabajo de investigación y de intercambio entre tantos colegas de tantas instituciones, con tantas miradas clínicas y realidades clínicas distintas y similares, ¿no? Bueno, voy a dar lugar a los comentarios. Háganos llegar, por favor, sus comentarios. Y agradecimientos también, ¿no? Bueno, en principio, Mónica Fabeluque es presidenta de nuestra institución. Nos saluda, nos da los buenos días y la bienvenida a nuestros colegas latinoamericanos de FLAPSIP. También hay felicitaciones para Marta de Giusti por su cargo como directora de investigación de FLAPSIP, de parte de Jorge Cantis y de Mabel Fuentes. Muy bien, otros comentarios. De Marcelo Manuel Podestá, ¿a qué se refieren específicamente cuando hablan de sexualidad normativa? ¿La toman como una modalidad particular de vínculo con la sexualidad? De Norberto Lloves,
desde la perspectiva de la sexualidad ampliada que propone el psicoanálisis. En estos posteos, ¿se trataría de asexualidad o agenitalidad? Leo. Está silenciada, Nora. Ah, ahí está. Ahí está. Leo dos comentarios más y doy lugar a las mesas. De Mónica Fabeluques, muy estimulante, nunca más adecuado el título del ciclo científico produciendo en el intercambio. Del Besia Trigo, ¿cómo llegan a la idea de posteo? Dejo ahí para dar lugar a la mesa para las intervenciones que quieran hacer. ¿Alguien quiere empezar? Me parecía que estaba bueno por ahí aclarar, ¿no?, esta idea de sexualidad normativa y también esta pregunta sobre si la asexualidad en realidad podría ser la agenitalidad, ¿no? No sé qué les parece a ustedes, pero me parece que ahí podría aclararse bastante cuál es la idea cuando ustedes plantean asexualidades. Bueno, comienzo yo y después seguramente van a seguir mis compañeros y compañeras. La sexualidad normativa, ayer justamente lo nombraron en el ciclo de Malestar en la Cultura, que se trata de una sexualidad heterosexual, básicamente heterosexual. Bueno, lo sabemos también por todas las excelentes leyes que tenemos, la ley del matrimonio igualitario, etcétera, lo que han tenido que luchar la diversidad dentro de la sexualidad lo considerada normal. Se considera normativa, heteronormativa, porque es heterosexual. En algunas culturas corresponde al hombre blanco, adulto, y tiene algún otro componente más que me estoy olvidando. Pero básicamente es la sexualidad heterosexual. Ustedes saben que hay en este momento un fuerte avance para justamente legitimar otros tipos de sexualidades, como también lo decía Freud en 1930, ¿no? Otros tipos de sexualidad que tienen otras formas de goce. Con respecto a la sexualidad o agenitalidad, es una pregunta que a mí me parece muy interesante, porque en realidad primero tenemos que preguntarnos, incluso como psicoanalistas, de los grandes debates que se han armado en psicoanálisis, si incluso estaba como modelo de cura el hecho de la genitalidad, de formar pareja, de genitalidad y pareja heterosexual. O sea, sabemos que por mucho tiempo hubo tipos de sexualidad que estaban pensadas como perversión. Entonces, nosotros para justamente poder pensar en ese punto, hicimos esta pregunta, que es respecto a con qué representaciones, justamente para abordar esto, con qué representaciones imaginarias sociales, tomando el concepto de Castoriadis, estaban disputando el orden de la sexualidad. Justamente para establecer esto, para pensar que había determinadas representaciones que por lo menos en esta muestra que nosotros trabajamos, estos 92 posteos, transversalizaba toda la investigación. Eso por una parte. Y la otra parte también muy interesante es que de algún modo hay otro interés, que es el de correr la sexualidad como fin último de una relación amorosa. Esto también es para pensarlo, es decir,
lo que poníamos como conclusión al final, ¿no? Como que el orden de la sexualidad, que no sé si es la psicosexualidad, sino la sexualidad, corre, digamos, aquello que hace amoroso o sexualizante o sexuado una relación amorosa. Bueno, no sé si alguien No quiere... sé si Algo quieren... de carácter normativo, yo quería comentar que no es un concepto nuestro, no es algo que nosotros llamamos, es una idea de Butler, de Judith Butler, en el libro El género en disputa, donde ella se refiere a esta idea, ¿no? de la sexualidad como performativa, que es la sexualidad tradicional, digamos, ¿no? Heterosexual, sí, heterosexual sobre todo, ¿no? Bueno, Jorge, no quisiera que se olviden de preguntas sobre metodología, ¿no? La pregunta del Besia Trigo sobre cómo llegan a la idea de posteo como método, perdón, ¿no? de pero, investigación. Jorge, me parece que querías decir algo. Y que está vinculado en relación con esto. Gracias, Nora, gracias, Marta. En relación a la pregunta de Norberto, que comentó Marta, podemos agregar que en realidad esta investigación está hecha no con datos clínicos, que esto es importante, sino a través de posteos que tienen que ver con foros latinoamericanos de personas que se definen a sí mismos como asexuales. De cual ahí habría que ir viendo la cuestión del abanico bastante grande, ¿no? Con el ánimo de no obstaculizar y no estigmatizar a las personas asexuadas, pero la pregunta que hace Norberto nos repregunta sobre qué pasa con la genitalidad, se aparece como rechazo, pero en algunos posteos vimos la genitalidad como rechazo a genitalidad, pero también vimos ciertos rechazos a la ternura, al romanticismo. Entonces, de alguna manera, podríamos pensar que puede estar asociado, pero mucho más también a otras cuestiones más específicas. Eso quería aclarar o comentar. Bueno, muy bien. Bueno, si no hay otras intervenciones, continúo con las preguntas o comentarios. Perdón, Nora, yo Liliana, quería agregar algo también a esta respuesta conjunta, de que en todo caso la agenitalidad siempre está presente, ¿sí? Pero el aromanticismo a veces sí y a veces no. Pero el punto de partida para los asexuales sí es la agenitalidad, o sea, el rechazo a la genitalidad. Eso está presente como transversalmente. Eso. Muy bien, gracias. Bueno, de Valeria Mian, felicitaciones a todo el equipo por el trabajo que están realizando y muchas gracias por compartirlo, potenciando el diálogo que estamos proponiendo en el ciclo científico de este año. Tomando la idea de escudo teórico que mencionaron y los cambios culturales que describieron, ¿por qué piensan que en nuestra disciplina cuesta a veces recordar la implicación y reciprocidad que para Freud tenían sexualidad y cultura? Leo algunas más, de María Casariego. De lo investigado, ¿evalúan que esta modalidad sexual es una respuesta a una hipersexualización en la sociedad? ¿Por qué relacionan asexualidad y aromanticismo? De Aníbal Repeto. Desde una perspectiva sociopolítica, el movimiento de asexualidad puede pensarse como una forma de enlace al semejante, funcional al individualismo extremo a la que apunta la sociedad de consumo. En ese caso, se trata de un movimiento desterritorializador o una nueva propuesta territorializadora por parte del sistema. Hasta acá. ¿Quién quiere contestar? Si quieren, pongan la manito que está por ahí, así sabemos a quién darle la palabra. Lorena está pidiendo la palabra. Lorena. Ya, bueno, no lo dije al principio, pero es un gusto estar acá, les agradezco mucho. Primero un gusto encontrarme con los compañeros de FLAPSIB, Nora,
Norberto, y a la Escuela de Psicoterapia para Graduados, les agradezco mucho este espacio. Son un grupo tan unidos que vamos a ir contando y respondiendo colectivamente, seguramente, pero a ver, me gustó mucho el comentario que hace el colega, sí, es desterritorializar para buscar un nuevo territorio, yo lo pienso así, y me parece que el lugar de fuga, ¿no es cierto?, es bien inspirador porque es un otro lugar, ¿no es cierto?, me parece como un modelo, un sistema que también está haciendo crisis, me parece que en todo el mundo, un modelo que ya se ha hablado, ¿no es cierto?, bastante de la crueldad, bastante de la otra cara de la ternura y la crueldad, eso para nosotros fue bien visible en los posteos, ¿no es cierto?, pareciera que esta es el A también de esas formas de representar la sexualidad, que pasa también como un imperativo gozar, el imperio de la sexualidad, ¿no es cierto?, del goce, etc. Me parece que es bien, estoy muy de acuerdo con esta otra, esta conquista de un otro lugar. Sobre la pregunta de Norberto, también acotar que también nosotros nos preguntamos si era la agenitalidad, pero sobre todo el A también tiene que ver con el A de rescatar lo singular, las pluralidades de la sexualidad. Ahí me viene a la cabeza los escritos de Deleuze, de Laplanche, ¿no es cierto?, sobre la subversión libidinal, ¿no es cierto? Me parece que en los asexuales algo de eso también se rescata. El descubrimiento de Freud, ¿no es cierto?, esta sexualidad polimorfa, que no es, que va en una línea diferente a la adaptación, que no es del todo asible, etc. Eso como alguna idea. La metodología, bien concretamente, este proyecto lo asumimos nosotros en coordinación con Marta, venía por un objetivo de FLAPSID, ¿no es cierto? Se realiza un proyecto de investigación y en ese proyecto de investigación ya diseñan esta metodología que se trabajaría con posteo. Y nosotros tomamos eso y bueno, y cambiamos, se transformó en otra investigación, con otros objetivos, qué sé yo, pero tomamos esa línea de escuchar a los posteos y con características definimos específicas, realizada en una determinada fecha, que tenga algunas frases mínimas, no podía ser tan corto, etcétera. Pero eso es la respuesta al colega que preguntó sobre por qué los posteos. Fue una decisión previa del proyecto de investigación y que nosotros lo seguimos trabajando. Muy bien, había levantado la mano Dunia, Dunia. pero no sé si está por ahí, no la estoy viendo. Sí, yo tampoco. Bueno, seguimos. Estaba recién. Sí. ¿Cómo? Dunia, Sí, yo la vi ¿ustedes también. quieren, la conocen a Dunia? Porque Sí, no sí, está está en el tampoco grupo. la cámara. Sí, Está en el pero grupo. ahora no está, no sé qué pasó. Bueno, ya va a volver. Yo le Está escribo. bien. Quería agregar. Dunia está en la sala, si ustedes quieren le podemos pedir Sí. que reactive su Es audio del y quiere grupo. hablar. Es del grupo de El investigación. equipo, claro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Ay, Sí, no te vemos, pero Sí. te escuchamos. Adelante, Dunia. Vamos. Soy parte del equipo. Muchas gracias por todos habernos prestado la atención al trabajo. Quería puntualizar algunas cositas que mis compañeras muy bien han dicho, pero por ahí sumar un poquito más de ideas, ¿no? Con respecto a la sexualidad normativa que mencionaban los colegas, esto está en la línea de lo que ya señalaba Lorena, que son la recuperación de ciertas ideas de los estudios feministas. Básicamente el texto emblemático de Adrienne Rich, que se llama Sobre la heterosexualidad normativa. Y en realidad está en este momento en plena vigencia toda la discusión de los procesos normativos sociales. Por ejemplo, con respecto al tema no solamente la sexualidad, sino la amatonormatividad. Son una serie de conceptualizaciones que entran a discutir, ¿no?, lo socialmente establecido, los convencionalismos sociales, y en ese sentido la sexualidad también forma parte de esa discusión
del momento, digamos, ¿no? Como decía también otro colega al referirse a la genitalidad, efectivamente, ¿no? Nosotros hemos encontrado en los posteos, en un momento lo decía Marta cuando hablaba de la sexualidad está en la sopa, estas representaciones sobre la hipersexualización de la sociedad, también un poco en la línea de lo que se ha escrito desde Beatriz Preciado, ¿no? Otra cosa también interesante sobre el posteo mismo, ya lo había dicho Jorge, son unidades de análisis de los foros, ¿no? De los foros de discusión abiertos, de las comunidades virtuales, donde participan los que se definen como asexuales, y son relatos muy cortos, muy breves, de distintos países, de distintas comunidades, más o menos emblemáticas, que nos han servido para tener la data de fondo, digamos, del trabajo. Sobre el cuestionamiento sobre la modalidad, si la modalidad de la sexualidad sería una modalidad de respuesta a la hipersexualidad, y ese vínculo entre asexualidad y romanticismo, me parece que ese es el corazón de estas reflexiones, ¿no? Porque aquí se trata de un rechazo a esa atracción sexual coital, no necesariamente a una atracción romántica por el estar juntos, aunque como decía Jorge, también es muy variado lo que se puede encontrar. Allí resulta muy útil la recuperación de este concepto de afánisis, trabajado muy bien por Lacan para hablar sobre la desaparición del deseo, que nosotros no hemos explorado a fondo, pero como decía Marta hace un momento, esto da como para una segunda parte, ¿no? Esa tematización que viene de Jones, ¿no? Que la recupera Lacan sobre el desvanecimiento del deseo pudiera ser importante. Lo que mencionaba el compañero sobre desde una mirada sociopolítica del individualismo o una propuesta de territorialización, también me parece sumamente importante porque dentro de las propias investigaciones o los propios testimonios de asexuales, los que ellos mismos fomentan en sus foros, en sus programas de discusión, eso es lo que también está en contrapunto. Si se trata de una tendencia más individualista, el mismo concepto de sexualidad nos remitiría a pensar un poco en ello, ¿no? Como decía Lorena, nosotros hemos también tenido ahí una inspiración mucho en el tema de las líneas de fuga, ¿no? De Deleuze. Sobre la referencia acerca de la sexualidad y cultura, nos parece muy a tono las discusiones que se están haciendo ahora a propósito de este texto de Freud, que ya mencionamos también nosotros, sobre la nerviosidad moderna, ¿no? El texto de... Una compañera también en el chat, una colega en el chat estaba hablando sobre la patologización. Nuestro trabajo no es una investigación de corte clínico, sino es una investigación exploratoria y una investigación acerca de las representaciones, si se quiere, que pudieran tener los asexuales sobre la sexualidad. Pero sí lo que se ha marcado, y también es parte del contenido del trabajo, es una reflexión sobre este tema de la despatologización, eso sí puede haber una implicancia, ¿no? Eso es un poquito, bueno, muchas otras cosas más, pero hasta ahí lo dejo para que continúen mis compañeros. Gracias. Sí, Marta está pidiendo la palabra. Adelante, Marta. Sí, yo quería solamente agregar primero algo que desconocen de la historia de este espacio de investigación, que en su momento colocamos con Andrea, cuando hablábamos cómo va a ser, cuando hablábamos que esto era en el 2008, pensábamos que el psicoanálisis en realidad estaba en deuda con investigaciones que podíamos perfectamente asumir, siempre y cuando, bueno, tuviéramos la posibilidad de explorar. Pero una de las cosas que queríamos explorar era justamente la metodología, que muchas veces es como una mala palabra para nosotros, ¿no? Nos parece, de antemano, nos parece que es aburrida. Bueno, esto es lo que da cuenta cuando Lorena habla de lo que nos pasaba a nosotros mismos. Nosotros ahora lo suavizamos con la palabra, pero la verdad es que teníamos flores de discusiones. Y fue muy interesante. Nos reuníamos cada 15 días todo el equipo. Lo que quería decir es que sí estamos en una búsqueda, no de metodologías, sino de tener posibilidades de explorar aquellos que nos parece sumamente rico y útil y ampliatorio de todo lo que nosotros sabemos, inclusive para poder poner en otros momentos, en otros lugares de la cultura, nuestras formas de pensar. Por ejemplo, cuando hablamos, colocamos en las conclusiones preliminares la función del juicio freudiano. Es decir, que hay muchas cosas del psicoanálisis que son utilísimas para pensar la cultura, como ya lo dijo Freud en El malestar en la cultura.
Esto es importante para decirles que sí estamos en la búsqueda de las metodologías adecuadas a lo que queremos investigar. Y los posteos, en realidad, fueron pensados porque era la manera de acceder a las comunidades asexuales. Aunque algunos de nosotros habíamos tenido pacientes asexuales, de todos modos nos parecía, y voy ahí a otra pregunta que hizo y también lo que dice Aníbal, quería comentarles lo siguiente. Max Ogier, que es un pensador muy interesante, habla de los no lugares en el capitalismo, es decir, y esto va juntamente con los procesos de desterritorialización que está muy ligado al capitalismo. Todo lo vemos en los migrantes, que muchos de ellos pasan su vida entera en campos de refugiados, porque se han sido privados de su hogar, no solamente de su hogar, de sus condiciones de vida, de sus afectos, de su cultura, de su lenguaje, en realidad de todo aquello que nos humaniza. Entonces, a mí lo que nos pareció sumamente interesante, y creo que vamos a hacer un trabajo sobre esto, un trabajo de investigación, es justamente el hecho de salir, es como si dijéramos, simbólicamente, aunque es toda la misma cultura, salen de un lugar, que es lo que permitió la virtualidad, ¿no? Salen de un lugar de la cultura que no toleran, pero buscan otro, es decir, buscan una territorialización dentro de la misma cultura. Y fíjense que, no queríamos extendernos en lo metodológico, pero si uno lee los posteos, que nosotros los hicimos a la letra en realidad, los escuchamos, que es otro elemento fundamental del psicoanálisis, ¿no? La escucha y la pregunta, lo escuchamos a la letra y realmente no han perdido parte de la cultura que sí les interesa. De lo que realmente es una línea de fuga es de aquellos lugares que les resulta excesivo. Y lo que es más interesante aún, por eso se llaman comunidades, no se llaman grupos, no se llaman colectivos, se llaman comunidades. Lo que es muy interesante es que ahí dejan de ser nadie, ¿no? Es muy, porque también transversalizó esta investigación el hecho de sentir, de poder nombrarse, de no tener que esconder quiénes son. Y el otro día estaba leyendo justamente en un libro de diversidades sexuales, que ya sabemos que el movimiento feminista puso sobre la mesa miles de cosas que no pudieron ponerlas a otros grupos, pero una de las cosas que dicen los grupos que defienden los grupos feministas es que aquello que no se nombra no existe. Entonces, me parece que el hecho de poder nombrarse ya arma lazo social con otro que también se puede nombrar. Esta es una. Y la otra cosa que también me parece que nosotros hoy no pudimos transmitirle lo que pudimos investigar de todos estos grupos asexuales, que tienen enorme cantidad de diferenciaciones, arománticos, románticos, es decir, como si cada uno que tuviera una característica distinta al otro, la nombra. Entonces son infinidades de categorías que hay dentro del movimiento asexual. Creo que esto de la territorialización y siempre nos equivocamos ahí, pero ¿qué es? ¿Entretener y no tener territorio? Sí, Aníbal, creo que tiene que ver con movimiento sociopolítico, pero los movimientos sociopolíticos, la política, entendida como la decían los griegos, que es hablar de nuestra vida. Bueno, muchas gracias, Marta. Sigo con los comentarios y felicitaciones. Susana Muñoz, Alejandra Casín y Teresa envían sus felicitaciones. De Marcelo Podestá, nuevamente, pero la asexualidad ¿se puede considerar como una forma de sexualidad? De Mónica Fabeluques. Perdón por la extensión de este comentario, tengo una duda metodológica. El hecho de haber elegido como muestra los posteos de las comunidades asexuales ¿no ilumina justamente la problemática de los que eligen buscar posicionarse desde allí?
o sea, buscan un semejante que se les asemeje, y no tanto la cuestión de la asexualidad. Debe haber muchos que no buscan su visibilización, etc. En ese sentido, lo veo semejante a todos los agrupamientos de las diversidades que buscan construir colectivos para generar identidad, reconocimiento, visibilización, o sea, una dimensión política. Del Besia Trigo. ¿Cómo piensan la asexualidad en relación a la sensorialidad cada vez más limitada? Y por último, ¿no piensan que las nuevas tecnologías han permitido que los grupos que sienten de una manera diferente puedan irse interconectando e intercambiando sus padeceres, y por ello surgen las comunidades virtuales, como ellos dicen, donde se unen identitariamente armando una voz, pues se sienten discriminados por sentir diferente? ¿Ser asexuados significa tener una patología o simplemente ser diferentes? Pero si arman una comunidad virtual es porque necesitan que se los reconozcan, pues es evidente que sufren por ser diferentes o sentir diferente. Una más, de Eugenia Farrés. Qué gran trabajo se tomaron. Me preguntaba si el sufrimiento que ustedes mencionaron en las comunidades virtuales asexuales también lo observan en la clínica con este tipo de pacientes. Hasta ahí, hay más comentarios y preguntas, pero hasta ahí. Así pueden responder. Nora, levanté la Sí, mano. perdón, Lorena, sí. No sé cómo se baja la mano, supongo que se va a bajar. Pero No, bueno. no, se baja sola, no te preocupes. La sexualidad la entendimos, Siempre vas a estar con la mano así. la sexualidad la entendimos como una forma de entender una manifestación de la sexualidad. La entendimos así en este trabajo, pero que es interesante porque por supuesto, somos un grupo, pero no somos iguales, entonces a mí, no sé si a mis compañeros, pero destaco el rescate de la sexualidad en esa sexualidad singular. Por eso me hace tanto sentido con el texto, por ejemplo, los 3 ensayos de Freud, con la Planche, con ese rescate porque también hay una pregunta en esa línea, de lo pulsional de la sexualidad, porque es muy interesante, por ejemplo, que las comunidades sexuales, que es algo que descubrimos en este trabajo, yo no tenía idea de la comunidad sexual, que ellos se identifican más con la comunidad sexual LGBT+, con el signo más. Es decir, tampoco se identifican con la comunidad LGBT, sino con esa singularidad. Eso es lo que quieren destacar, me parece, si lo pudiéramos interpretar a la comunidad asexual. Preciado podría decir reforzar el poder del desvío. Eso es lo que a mí tratando de contestar, hice como una síntesis de los colegas. Por ahí preguntaron por qué relacionamos a sexualidad y a romanticismo. Lo señaló Marta recién. Hay muchas comunidades, o sea, hay una diversidad, están las comunidades románticas, arománticas, etc. Dentro de los románticos están heterorománticos, homorománticos, estoy leyendo porque son muchas, birromántico, panromántico, demisexual, etc. Entonces, no hay una contradicción o no hay una relación entre asexualidad y aromanticismo. Hay arománticos como también lo hay románticos. Eso es una parte de lo que se iba preguntando. A Jorge. Sí, interesante la pregunta de Trigo, de la colega Trigo, cuando pregunta sobre la sexualidad en relación con la sensorialidad. Como en los posteos aparece una variabilidad muy fuerte, ¿no? Donde es difícil el rescate de la singularidad, teniendo en cuenta que son comunidades sociales. Sí, cuando aparece la ternura en algunos grupos, me parece que ahí podemos ligar sensorialidad cuando aparece la palabra ternura. Me parece que después la sensorialidad me parece que va desapareciendo. Y me parece que la virtualidad también, bueno, con este tiempo de pandemia y todo, me parece que ayuda mucho a estas cuestiones, ¿no? Que lo va como potenciando de alguna manera. Y comparto, como decía Mónica,
otros grupos, y que lo decía Marta también, que estas comunidades ayudan a visibilizar y salen del sentimiento de soledad, de sufrimiento, y se espejan. Me parece que hay mucha cuestión de poder espejarse en esas comunidades, pero eso sí, también con muchísimas diferencias. Creo que eso es lo apasionante, ¿no?, de esta investigación, las diferencias que encontramos en cada posteo. Muchas gracias. Bueno, continúo. Entonces, hay una persona, Claudia Perdón, Maggi. perdón. Yo quiero decir una cosita. Ahí va a levantar la mano, pero ya lo dije. Quiero decir, primero voy a traer la palabra de un compañero que hoy no pudo estar, que nos lo dijo 52.000 millones de veces, así que es bueno decirlo. Cuando alguien dice que si solamente, me parece que alguien preguntó si los asexuales estaban solamente en comunidades virtuales, no solamente. Nosotros tomamos esa unidad de análisis, ¿por qué? Porque teníamos posteos que podíamos trabajar sobre ellos. Pero hay gente asexual que vive en Estados Unidos, es casi un 30% en la comunidad sexual, en Brasil otro tanto. Es decir, nosotros recibimos mucha información de la enorme cantidad de gente asexual, muchos jóvenes, o sea que hay Perdón, Marta, justamente la persona, Claudia Maggi, está preguntando sobre las edades, si se puede saber. Las edades. Nosotros no lo señalamos especialmente las edades, no fue porque nosotros necesitábamos tener un conjunto más, le pusimos el acento en que dentro de las páginas, que hay muchísimas cosas de todo tipo y color, seleccionar los decires, ni siquiera hemos pensado si eran hombres, mujeres. Esa es otra cosa que nos llamó la atención. La cuestión del género no es algo que está en disputa, por lo menos en los posteos que nosotros vimos. Y con relación a lo que decía Eugenia, sí, fue un gran trabajo que María Eugenia, acerca del sufrimiento, ¿no? No entendí bien también si lo observaron en la clínica. Lo que sabemos de la clínica es lo que dijimos informalmente, o sea, de las analistas que habíamos tenido pacientes asexuales y que habíamos tenido una posibilidad de seguir un proceso clínico, no lo ponemos acá. Lo que sí me gustaría tomar es la cuestión del sufrimiento. A mí no me parece menor cuando Freud cambia en el malestar en la cultura, la idea de patologizar por la idea de sufrimientos y justamente de padecimiento. Porque no todo sufrimiento y padecimiento es una patología. Y yo creo que eso también ha sido un desvío ideológico muy fuerte, que nos conviene, porque ya, bueno, Freud mismo empezó a tomarlos desde otro lugar. Hay muchos sufrimientos que no son patología. Y yo no sé si en la sexualidad hay mucha gente que ha sufrido y otras mira, Jorge te iba a decir cuando Freud, porque Jorge siempre hace de Freud en nuestra... hace de Freud cuando hacemos representaciones teatrales. Bueno, y cuando Jorge menciona esto, en realidad es un dato que hay, cuando mencionamos la emocionalidad neutra, es porque hay gente que no es ni positivo ni negativo con respecto a su idea, simplemente dicen algo que es que ni siquiera sufren. No todos sufren, pero para muchos lo que fue un sufrimiento es no tener que mentir todo el tiempo, tener que hacer una situación hipócrita, como le gusta mucho a nuestra sociedad burguesa, y decir lo contrario de lo que uno es. Bueno, eso era lo que quería agregar. Y que en la clínica, yo puedo solamente agregar lo que yo observé, era que
había muchísima más, sobre todo en adolescentes, ¿no? Yo trabajé con 3 adolescentes. Por ejemplo, en un momento que una paciente, después de bastante tiempo, me dijo que ella era asexual, y le dije si ella sacaba o se definía desde algún lugar. Entonces me dijo que sí, que le dije si me lo quería mostrar dónde, porque me imaginaba, y fue así, que era en alguna página. Así que leímos juntas lo que ella le consideraba ser asexual, y la verdad es que eso abrió un panorama y abrió la clínica de una manera que todo lo demás resultaba, decían, sí, claro, claro, claro. Si yo tenía previamente una idea, por ejemplo, de represión o de miedo a la, miedo a la penetración o de cualquiera de esas cuestiones, no era resistencial. Y además después tuve que pensar que era una cosa, que podía ser una cosa realmente superyoica mía. Mira, Bueno, justamente Marta, me parece, en relación a lo que estás diciendo, hay también una pregunta de Mauro Pinelli. Dice, en relación a los llamados asexuales, ¿hay algún tipo de registro sobre si se trata de un rechazo o negación al contacto con el cuerpo del otro, o se autoperciben también como carentes de sensaciones de excitación sexual en el propio cuerpo? ¿No es posible pensarlo en el campo de las inhibiciones o las fobias? Es una pregunta muy interesante, pero voy a seguir leyendo porque hay otras intervenciones. De Ileana Fischer, felicitaciones por la mesa, muy interesante y actual, un psicoanálisis vivo que repiensa un concepto nodal como el de sexualidad a la luz de los tiempos actuales. Felicitaciones. De Marcelo Podestá, nuevamente pregunto si lo normativo de la sexualidad desde la sociedad puede llevar a otras formas de sexualidad o a la asexualidad. Me sumo a quien pregunta sobre la sexualidad autoerótica en la asexualidad, y también pregunto si puede haber relación entre la no expresión de la sexualidad y el aumento de la expresión desaforada de la agresividad en todas sus formas. ¿cómo es la última? ¿Cómo es la última? No entendí. Sí, y el aumento de la expresión desaforada de la agresividad en todas sus formas. Pero, ¿qué tenía que ver con la sexualidad? No entendí. La no expresión de la sexualidad, si está en relación al aumento de la expresión desaforada de la agresividad. No. De María Eugenia Farrés, pensando en la cuestión de la injerencia cultural sobre los sujetos, ¿no les parece significativo para la muestra tomada que esas personas hayan elegido la virtualidad para hacer lazo? Digo, se despliegan a través de la virtualidad con sus posibilidades y diferencias. Bueno, hasta ahí. No sé si alguien está pidiendo la palabra. Yo tampoco. Pero me parece interesante justo porque, Marta, vos estabas haciendo referencia a la clínica, y esa pregunta de Mauro Pinelli, ¿no es cierto?, sobre si hay algún tipo de registro sobre si se trata de un rechazo o negación al contacto con el cuerpo del otro, o se autoperciben también como carentes de sensaciones de excitación sexual en el propio cuerpo, y si no es posible pensarlo en el campo de las inhibiciones o las fobias. Bueno, acá Liliana Mesina está pidiendo la palabra. Liliana, adelante. Sí, me gustaría responder un poco a esa pregunta. La verdad que eso no entra dentro del campo de nuestra investigación, dado que nosotros trabajamos solamente con los posteos y no con un trabajo clínico. No es correcto que nos manifestemos al respecto, porque eso no aparecía en los posteos. Es decir, ellos hablaban de sus contactos con los otros, muchos de ellos, muchos de los posteos sí mencionaban
el aprecio al vínculo, a la relación amorosa, amistosa, y incluso al contacto físico, de manera que podría deducirse que quizás no hay un rechazo al contacto con el otro, pero sin embargo lo sexual sí estaba, sexual, genital, coital, podríamos decir, es lo que estaba muy determinado como rechazable, o rechazado por ellos. Entonces, no podemos... a ver, y lo otro que hicimos fue suspender nuestras teorías y nuestras hipótesis sobre la patologización. Entonces, hablar de fobias, por ejemplo, si bien podemos pensarlo individualmente, no es algo para lo que nos propusimos trabajar. Así que eso no lo podemos responder desde la investigación. Dejo la palabra a otros, parece que estamos inquietos. Una de las cuestiones que nosotros digamos, teníamos que recordarnos al principio, sobre todo, es que no son pacientes, son posteos encontrados en comunidades virtuales, escritos, con lo cual no podíamos ir mucho más allá de aquello que encontrábamos. Cuestión que a nosotros también nos pasaba en un primer momento, ¿no? Que lo ponemos incluso al principio del trabajo. Entonces, bueno, ese fue el dato que se tomó, el posteo, no pacientes. Entonces, después empezamos a encontrar que algunos de nosotros tenemos pacientes con estas características, pero que en realidad el motivo de la investigación fue esta, ¿no? Fue la del posteo, ¿no? Jorge está pidiendo la palabra. Estás mutado, Sí, sí. Jorge. Sí. De la emoción que me dieron la palabra, me olvidé. No, decía que de alguna manera fue un trabajo y un esfuerzo para nosotros como analistas no pensar como la clínica, ¿no? Y con las teorías sexuales y todas las cuestiones que teníamos en nuestra formación, ¿no? Fue un gran esfuerzo, y como dice Marta, ¿qué fue escuchar el posteo? No solamente había que leerlo para escucharlo. Y la clínica que cada uno tiene en relación a ciertas personas asexuales no la incluimos, ¿no? La dejamos de lado, ¿no? Obviamente, porque si no se iba a contaminar y se iba a hacer como una mezcla. Pero fue un gran desafío, ¿no? Metodológico y de escucha de alguna manera, porque no tenemos historia, biografía de cada posteo, de cada individuo, ¿no? Entonces, en relación con esto que decía Marta, también agrego, la importancia del sufrimiento, del padecimiento como categoría, no como patologización, ¿no? Poder categorizar la expresión de sufrimiento, que no estaban en todos, porque algunos, me animaría a decir, que los recordamos, que estaban orgullosos de ser asexuados, ¿no? De ser personas. Eso también es importante. Había categorías que estaban como muy contentos, que no lo planteaban como padecimiento. No sé si cualquier cosa, Marta o del grupo, lo pueden reforzar esa cuestión. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Está Lorena. Adelante, Lorena. Sí, que lo que nosotros fuimos de la literatura sabiendo, ¿no es cierto?, que lo que predominaba es la falta de atracción sexual, ¿no es cierto?, pero dentro de los grupos había gente con parejas estables, otros que no, otros que podían tener relaciones sexuales, etcétera, pero se describían sin atracción sexual. Ahí hay otro, gente que ha investigado, ¿no es cierto?, que dice, bueno, será falta de deseo, hay otros que tienen deseo sexual, pero pareciera que algo sucede con el deseo del otro, pero como bien dice Liliana, no es un campo que nosotros partimos como al revés, primero escuchando los posteos, y no es un trabajo clínico como ya se ha dicho, pero para que sepan que lo que se repite pareciera la falta de atracción sexual, más allá que tenga pareja, tengan coito, no tengan coito. Es muy interesante, por ejemplo, pensando sobre la posibilidad de continuar, como una colega nos apoya en esta posibilidad de continuar, por ejemplo, que no alcanzamos a hacer, ¿no es cierto?, por el tiempo, es desde las distintas comunidades virtuales. Nosotros trabajamos distintas instituciones de distintos países, y es muy interesante que a veces habían posteos más largos de un país, otros más escuetos de otro. Ahí también se ve diversidades, ¿no es cierto? Entonces también es interesante ver qué sucede
en los distintos países le dimos preferencia a los países nuestros, de las instituciones, y como faltaban posteos, ahí abrimos a la posibilidad de una comunidad virtual que es Haven de España. Y como bien decía Marta, no pusimos requisito de género, qué sé yo, sino de tener una extensión mínima en unas fechas determinadas. Ese fue como el requisito metodológico. Bueno, muy bien, Marta está pidiendo la palabra. Perdón, Sí, un comentario. disculpen la demora, la molestia, pero son 12:53, ¿sí? Por ahí sería importante que puedan hacer estos últimos comentarios. Quedaron un montón de preguntas para seguir investigando. Pero... Sí, nos la podrían mandar, porque para nosotros sí, es importante. no hay problema. Bueno, Sí. entonces te damos, Marta, la palabra. Pueden ir Y Marta y el resto haciendo un comentario para ir cerrando la mesa. Sí, yo quería, me parece que la persona que preguntó sobre las inhibiciones y fobias también habló sobre el respecto del cuerpo. Hizo para mí 2 preguntas, pero por esto. Nosotros sí investigamos mucho la parte de sensorialidad, porque sí, no había una idea de rechazo del cuerpo, ¿no? Es decir, lo que básicamente había era en todo caso, desde un rechazo súper explícito a algo que era directamente un corrimiento de la sexualidad genital, del orden, inclusive muchos hablaban y ironizaban con respecto a una especie de manual de procedimientos que hay en la sexualidad heterosexual, que uno tiene que hacer tal cosa, después tiene que hacer tal otra, entonces tiene que tener ese sexo, y si no tiene sexo ya no pasa el paso siguiente. Era muy gracioso de escuchar también, ¿no? Pero lo que sí quiero poner en claro es que para nada hay una cuestión de pensar que no al cuerpo del otro. No, lo que sí, bueno, comparto con mis compañeros lo que dijeron respecto a si eso es una patología, no era este el lugar donde lo íbamos a averiguar. De hecho, Marcia Bolsón do Campo, que es una brasilera que hemos leído mucho, habla de un orden no solo de sensibilidad, sino de sensorialidad, ¿no? Que es la expansión de los sentidos en el momento del nacimiento en la relación con el otro, los otros significativos. Y está en línea, Marcia Bolsón es psicoanalista, pero está en línea con algunas cosas que plantea Bifo Berardi con respecto a la pérdida en la época, no solo con los asexuales, sino la pérdida, la mutación en la sensibilidad. Él habla directamente de la mutación como pérdida de la sensibilidad y de la sensorialidad y la empatía, que son base para él de los pactos interhumanos, antes aún de la palabra. Bueno, yo quería decirles que esto ya ha sido... estamos casi... Claro. Ya estamos casi en el cierre, o sea, hay muchísimas felicitaciones. Hay una pregunta sobre cuál es el libro de Manoní que ustedes hicieron referencia. En todo caso, si quieren lo dicen. Y bueno, vamos a tener que, bueno, díganlo, no sé si quieren señalar cuál es el libro de Manoní. La descolonización del sí mismo. Bueno, listo. Cumplimos con la colega que nos hace la pregunta, que es Ana María López. Bueno, cerramos esta hermosa mesa, muchas intervenciones. Lorena quiere hablar, perdón, Nori. No, despedirme, no quería hablar, despedirme, hice un gesto de... Bueno, agradecemos, por supuesto, la participación de todos los compañeros de las instituciones FLAPSIP para la investigación y para el día de hoy, y el intercambio que hoy se produjo, que fue realmente muy valioso. Muchas gracias a todos. Dejo la palabra a Norberto. Bueno, sí, muchísimas gracias. La verdad que la mesa FLAPSIP de hoy va acorde con la propuesta del ciclo científico de este año, lo ha demostrado esta producción, y además la importancia de rescatar la investigación en psicoanálisis.
vamos a permitir que los participantes reactiven su propio micrófono, así pueden saludar y bueno, aplaudir esta mesa, y mientras tanto los vamos invitando para la próxima mesa, que también es sobre investigación, porque es sobre una tesis de Mariana Rodríguez, la tesis de Mariana Rodríguez, así que voy a subir la invitación para el miércoles que viene, mientras vamos aplaudiendo esta mesa. Felicitaciones. Muchas gracias. Adiós. Muchas Muchas gracias. Bravo, bravo. Gracias. Felicitaciones. Gracias por la escucha. Excelente. Gracias. Excelente. Felicitaciones. Susana Muñoz. Hola. Muy bueno, muy bueno. Excelente, excelente. Bueno, realmente, y Gracias. el intercambio, las preguntas, todo fue muy, muy rico. La Muchas coordinación gracias. de Nora que puntaba, Nora que sacaba, Nora coordinando. Yo te digo que Muy yo interactivo, muy dije, interactivo. ¿para qué me presto para estas cosas? ¿Viste? Pero bueno, ¿qué va a Ya ser? ves. Bueno, muchas Me gracias. encantó. No es lo mío. Felicitaciones. Muchas Me Me gracias. encantó la relación que hicieron entre sensibilidad, que nombraste, Marta a Berardi,